Bueno, bienvenidos a todos. Esto es un Ateneo muy especial, ya que es el último del año y bueno, contamos con algunas presentaciones muy interesantes, entre las cuales está la de nuestro amigo, el profesor Roberto Ebner, que nos va a hablar primero, luego les va a presentar algo que yo creo que es interesante, quien les habla. Y finalmente el doctor Francisco Lucero va a presentar un paper que él ya publicó sobre algo bastante también interesante. Así que bueno, les recuerdo que pueden escribir en el chat los que quieran o en la sección preguntas y respuestas. Y bueno, vamos adelante con la presentación. Roberto, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a la Fundación, a Julio, que me ha convocado para este último Ateneo, que nos hubiera encantado a todos fuese un Ateneo real, presencial y no virtual. Pero bueno, aquí estamos, esperando que el año que viene sea diferente y volvamos a la normalidad. Se parece más a los Ateneos de antes, como dijiste vos, Julio, recién, porque ahí es el tema de presentación de casos, la discusión que surja, y la presentación que yo hoy traigo no se trata del caso neurooftalmológico difícil, parece que esa fuera la temática, presentar en oftalmología el caso más complejo, o esa última novedad de la cual uno se agarra y esa tecnología que adquirimos y entonces es la que permite el diagnóstico. Voy a traer una manera de pensar que lleve al diagnóstico de algo que no es tan difícil, pero se ha hecho complicado en el tiempo, este caso en particular, y como se ha repetido tanto en pandemia como antes de eso, en los últimos años, en varias oportunidades, lo traje a ver si podemos poner los patitos en línea para lo que sería simplemente en nuestra especialidad, la que compartimos con Dolores, una forma de pensar. Así que vamos a hablar de 6 tips investigando una disminución visual progresiva. Y lo voy a hacer de una manera tal y cual van sucediendo las cosas desde el llano. Desde el llano es que me llaman para explicarme que hay un paciente que es varón de 54 años y que tiene una disminución visual en el ojo derecho de un año de evolución, inicia a mitad del año pasado, con un defecto inicial campimétrico, que no me lo explican, son llamadas en general muy explicativas, pero con poca información cuando las recibo. Del ojo izquierdo no sé nada, tampoco sé de las agudezas visuales, disminución visual sin esa explicación básica. Me dicen que el fondo de ojo es normal, cosa que, entre comillas, me quedo tranquilo, y que la presión ocular es 14. No sé por qué me explican que la presión es 14 y no me explican la agudeza visual cuando el problema es la disminución visual, pero así es el inicio de cómo vamos a tener que encarar este caso. Ustedes ahora, pero yo en el momento de la llamada. La conversación sigue con que la alteración es progresiva del campo visual hasta que se extingue. El campo visual del ojo derecho se extingue, que es el inicial, para mitad de este año. O sea que a lo largo de un año fue pasando todo esto y el defecto inicial de agudeza visual ya compromete al ojo izquierdo con otra vez el moto de fondo de ojo normal y presión 14. Ok, yo ya me daba por vencido hasta ahí para ver qué más me iban a contar, que se solicitaron imágenes, por supuesto, quién se iba a privar, que tenía una tomografía computada cerebral y primer tip, siempre pensar. Y pensar que es progresiva. O sea que si es progresiva me están contando algo que empezó a mitad del año pasado, que a mitad de este año siguió empeorando a tal punto que en los meses que siguieron me están llamando por algo que sigue pasando. No es una fractura de cadera que se rompió la cadera y ahí está. Esto es algo que sigue pasando. O sea que lo primero que pienso es que me van a mandar una papa caliente que todavía sigue en ignición. Termina la comunicación, tiene todos los estudios, te lo mando. Esto es algo que Alberto habrá escuchado muchas veces cuando lo consultan, en fin. Insisto, tip número 1, siempre pensar. Como me dijo Bill Hoyt, cuando a mí me llega un caso, ya lo vieron 6, 7, 10, yo tengo que pensar todo lo que no se pensó hasta el momento en que yo veo al paciente. El paciente llega el día menos pensado, con toda esta conversación, y lo primero que me muestra del fárrago de información que trae es el campo visual. Este es el campo visual inicial, por el cual me dijeron a mitad del año pasado empezó con un problema. ¿Qué defecto advierte? Yo creo que la mayoría de ustedes ya identificaron el defecto.
Yo podría decir alguna palabra, pero la mayoría de ustedes identificaron el defecto y yo pongo de nuevo, siempre pensar, porque si ustedes ya lo identificaron, pensaron que en el ojo derecho hay un defecto preferentemente temporal, es más denso arriba que abajo, está siguiendo las horas del reloj de Cushing para el ojo derecho, que no es patrimonio de ninguna otra cosa que un lugar hacia el que vamos ahora, y miro el otro ojo y veo algo en ciernes que no era el otro ojo está normal, algo está pasando en ese otro ojo. Me detengo aquí y con Dolores, que está presente hoy en el Ateneo. Hace unos años fuimos al Congreso Norteamericano de Neurooftalmología, que ese año tocó en Washington. Mirando el mapa, donde vamos a pasear hoy, el mapa mostraba el Museo Internacional del Espionaje. ¿Cómo nos lo íbamos a perder? Nos fuimos para allá, ingresamos y en el aula central una cantidad de información general que disfrutamos mucho y rápidamente nos preguntan, ¿ustedes qué hacen? Nosotros dijimos, nosotros somos neurooftalmólogos. Justo ahora está empezando una conferencia sobre neurooftalmología. Nos metimos en el aula con Dolores y nos pusimos a escuchar. El Ateneo era distribución visual progresiva, métodos para obtener información y los distintos métodos que nos ofrecían ahí como clásicos, según las agencias que fueran a obtener información. Con una cantidad de documentación falsa, hemos salido ahí a investigar entonces cuál era la disminución visual progresiva, que a la sazón es la del caso de hoy. Así que vamos a plantear un escenario de los que aprendimos y nos mostraron. Este es un escenario del mundo del espionaje. Segundo tip, más errores se cometen por no mirar que por no saber. Aquí hay un escenario típico del mundo del espionaje. Un espía sembró información en un lugar y le dijo al que la tiene que recoger que la cosa está ahí para ser retirada. Por ejemplo, este es un detalle. Pegó un sticker en el buzón de correo. Ahí adentro está la información que el tipo tiene que recibir. Nosotros recibimos la primera información. El ojo derecho tiene un defecto campimétrico de tipo temporal. Sin más. Y el ojo izquierdo, si hago la sumatoria de lo que hay a derecha e izquierda del meridiano vertical, hay programas de algunos perímetros que ya lo traen, uno ya lo puede medir, y veo que la diferencial temporal versus la nasal, en decibeles, son los números que se expresan. En detrimento del temporal, tengo entre 45 y 50 decibeles de diferencia, eso marca la bitemporalidad del defecto. Este es un defecto bitemporal. Siempre pensar. Ok, pasó un año. El que me lo manda me dice que desde mitad del año pasado hasta mitad de este año el paciente venía evolucionando y acá está la evolución. Un año más tarde, el ojo derecho extinguió su campo visual. Y el ojo izquierdo, ese defecto que ya veíamos aparecer, ya toma otra vez, en sentido antihorario para el ojo izquierdo, la sucesión de Cushing, para cómo progresa un campo visual de la zona que, como les digo, y ustedes están sospechando, vamos a investigar. Siempre pensar, siempre pensar. Muy bien, me habían dicho que había neuroimágenes, ni siquiera la tomografía computada. Ustedes la están viendo, siempre pensar. Ustedes estaban pensando y creo que ya encontraron, y voy al segundo tip, más errores se cometen por no mirar que por no saber. Si ustedes estaban esperando por el campo visual donde tenía que buscar, ustedes miran esta tomografía y acá está el problema. En realidad el problema no parece que estuviera ahí. El problema, y ahora les voy a plantear otra cosa que aprendimos con Dolores en el mundo del espionaje, que esta es otra escena en un parque donde dos espías van a intercambiar información y van a intercambiar información falsa. El primero pide una tomografía computada y el segundo le contesta: a la tomografía que les acabo de mostrar, examen sin hallazgos patológicos. Tercer tip, nunca leer informes. Bien, esta es una secuencia de Toy Story donde Buzz Lightyear dice que parece no haber señales de vida inteligente. Y la verdad, parece no haber señales de vida inteligente en el informe de tomografía computada. Y como bonus track, el potencial evocado visual con un paciente con semejante problema visual que viene ya con un año de evolución y extinguido su campo derecho, dice que es normal. Nunca leer informes, básense en la clínica que tienen con el paciente. Bien, en realidad yo puse otra cosa como mensaje al que firmó esto, pero el corrector me cambió la frase, ustedes entenderán.
Finalmente hay algo que nos falta para terminar la información que el neurooftalmólogo sí tiene y que muchos de ustedes también tendrán, pero que dudaban todos los médicos que lo vieron en ese momento hasta el referral doctor, que es el que me pone en comunicación para mandarme el paciente. Entonces vamos a la última escena que vimos con Dolores en el mundo del espionaje, y ahí tenemos información verdadera, subjetiva, que no podemos discutir. Ahí hay una cámara, la cámara nos va a mostrar lo que pasa, hay un tipo filmando, podemos ver la filmación, hay un policía que se supone siempre dice la verdad, y oculto en el cajero automático hay una cuarta cámara. Así que vamos a ver información verdadera. Estas son las preguntas que le faltaron a todos quienes vieron a este paciente evolucionar durante un año mientras iba perdiendo la visión de un ojo, mientras iba perdiendo después la visión del otro, a nivel primeramente campimétrico y luego de la agudeza visual, y que tenía una tomografía computada, informada como normal, entre comillas. La pregunta es, ¿tiene dolores de cabeza o los tuvo? ¡Ping! ¿Hace mucho que usted no tiene interés sexual? ¡Ping! Y las respuestas son positivas. Eso significa que había algo en lo que habíamos visto, sospecha de problemas quiasmáticos. En una tomografía que decía a las claras que tengo un problema dentro de la silla, que al querer salir generó dolores de cabeza por la tirantez que ejercía sobre la tienda de la hipófisis, que es la que cubre la parte superior de la silla turca, y cuando la hipófisis se expande es el periodo en el que hay dolor. Cuando la hipófisis ya sale ya no duele más, pero el tipo tuvo dolor de cabeza, y al apretar la parte baja del hipotálamo, el paciente decrece en su interés sexual. ¿Con qué completo esto? Le pido una prolactina. Podría haber sido normal, pero en este caso la prolactina está 3 veces por encima del valor normal. Ya no tengo muchas dudas. No pida cualquier estudio. No es la gente que sabe. No pida cualquier estudio. Me ofrecen como la última pomada sagrada que se hizo un OCT. Y un OCT de mácula para estudiar ¿qué? ¿Qué esperamos en neurooftalmología estudiar en la mácula? En un fondo de ojo que fue normal desde hace más de un año que viene evolucionando y no vemos nada en el fondo. ¿Qué esperamos que el OCT nos conteste? Entonces nos manda un estudio que ¿para qué se pide cualquier cosa? Es como cuando un paciente ve doble y le piden un OCT. ¿Por qué no me piden una radiografía de tobillo, por ejemplo, para acompañar este cuadro? En fin, no pida cualquier estudio. A la sazón este estudio no es normal y lo podemos discutir más adelante. Pero el médico, con todo lo que yo le cuento, duda de lo que le digo. Tantos estudios, tantos colegas especialistas en subespecialidades importantes que lo vieron y no encontraron nada, y los estudios informados, entre comillas de vuelta, como normales. Schopenhauer, quinto tip, siempre tenga la razón. Si usted tiene los elementos necesarios para ir a buscar donde busca, siempre tenga la razón. La evidencia de patología celular es abrumadora hasta este momento de la presentación. Ahora se puede dar un paso más, por supuesto. Paso más es, vamos a la resonancia magnética. Y ahí está el tumor hipofisario, gigantesco, se ve cómo expulsa al quiasma hacia arriba, y lo expulsa hacia arriba y hacia un lateral, con lo cual se explica por qué la asimetría en la evolución del campo visual. Ya teníamos nosotros la información en la tomografía computada, pero la resonancia magnética puede ser muy educadora. Siempre tenga la razón cuando ya sabe que los elementos son suficientes y consistentes. Voy al cuarto B, sería el sexto tip, pero cuando en el cuarto tip le dije no pidan cualquier estudio, eventualmente pida los estudios adecuados, sabiendo cuál es el valor de la información que uno va a tener. ¿Por qué yo le pedí un OCT para ver capa de fibras a la izquierda? Porque estoy viendo que en el ojo derecho, el primero afectado, sí hay una caída de la primera giba respecto del ojo contralateral. Y porque en el estudio de capa de fibras, en el estudio de células ganglionares, en el centro y arriba, ya estoy viendo para ese ojo derecho que hay un defecto de tipo nasal, que corresponde al problema inicial, temporal. Por supuesto, abajo lo que veo es, ya sé por qué intervinieron glaucomatólogos. Desde que yo empecé, hace 40 y algo de años,
había leído trabajos de Rich y Glaser, de Glaser y Parrish, sobre la falsa excavación del disco óptico en pacientes con problemas celares que eran confundidos con glaucomas. Entonces ya entendí por qué intervinieron especialistas en glaucoma en este caso, con presiones que se encargaron de decirme que siempre fueron normales. Aquí tienen, el paciente se operó, el campo visual posoperatorio, y por supuesto lo que nos mostraba en forma predictiva el OCT es que no había lesión de capa de fibras, no había lesión de células ganglionares, el ojo izquierdo se iba a recuperar y se recuperó. Y el ojo derecho tenía algo que iba a ser secuelar, y ahí está lo predictivo del OCT, y entonces es lo que pasó. Se recuperó parcialmente. Teníamos entonces para el ojo derecho, que fue el primero que comenzó, una cuadrantopsia remanente sectorial que me lo avanzaba ya el OCT, pidiendo el OCT que yo necesitaba para que me informe. Siempre tenga la razón. Con Dolores hemos aprendido desde el mundo del espionaje cómo razonar en un caso que, habiendo llegado a nuestras manos, tiene toda una historia de larga evolución progresiva con suficientes elementos como para decirles, siempre tienen que pensar en lo que no pensó el anterior. Más errores se cometen por no mirar que por no saber. No hace falta que sepan tanto, hace falta que sepan ver lo que está normal respecto de lo que se aparta de la normalidad. Nunca lean los informes, confíen en lo que ustedes saben sobre el tema, a menos que ustedes no lo dominen, y en ese caso deben recurrir al especialista que sí domina el área. No pida cualquier estudio no se pide para obtener información que el estudio me la traiga, es el razonamiento el que nos lleva a eso, que finalmente sea el diagnóstico y el tratamiento. Por eso, eventualmente, pide el estudio adecuado conociendo el valor de la información que nos va a brindar. Y finalmente, cito a Schopenhauer, tenga siempre la razón una vez que está seguro. Literatura desde el año 80 en adelante hay por doquier. Puedo citar 3 nada más para que quien quiera siga la literatura. Pero simplemente esta fue una charla de cómo razonar en una disminución progresiva de la visión. Felices fiestas, feliz Navidad para todos, Hanukkah para nosotros que es en estos días, que tengamos un buen año, no como el año entrante. Así que nada, dejo de compartir pantalla para no solamente permitir las próximas presentaciones, sino para saber si hay preguntas en la audiencia. Julio, hasta acá. Bien, Roberto, excelente la presentación, buenísima. Y te hago una pregunta. Les pido por favor a los panelistas si quieren abrir las cámaras y si tienen alguna pregunta también que la hagan. A ver, se pidió antes una tomografía, o sea, yo creo que hubiera sido mucho más prudente y se hubiera visto mucho mejor el problema con una resonancia. Vos en la tomografía seguramente ya lo habías visto, habías sospechado, pero normalmente si uno quiere ver un problema en la silla turca, pedirías vos primero una resonancia, me imagino, para ver el problema que tiene en el nervio óptico con las técnicas correspondientes. ¿O qué es lo que pensás al respecto? Mirá, con alguna excepción, es la resonancia magnética siempre el método de estudio para la región celar. Con alguna excepción, pero es el método de elección siempre. Lo que pasa es que el paciente me viene estudiado con cosas que ya están hechas. Y a la sazón, la tomografía computada que yo mostré, que había sido obtenida meses antes de que el paciente me llega, venía impresa en papel y muchas veces en el papel no se ven bien los detalles por las características de la impresión en papel y el paciente no tenía el CD. De manera que yo no pude ver mucho más y no necesitaba ver mucho más. La silla turca estaba agrandada. Si yo no me daba cuenta de lo que pasaba en las partes blandas, pero se veía claramente que había un tumor celar y que era supraclinoideo, o sea que era grande. Después pedimos la resonancia, porque es lo que va a necesitar el neurocirujano para saber por vía transeptoefenoidal hasta dónde tiene que llegar, para dónde se tiene que inclinar y qué cosas tiene que tener cuidado. Así que la resonancia es sí o sí el método, como vos sugerís, de elección. Pero quien pide por pedir y no conoce y está esperando que el diagnóstico venga en el informe, bueno, ahí vino la cascada de problemas, el efecto dominó que generó
hasta que llegó a lo largo de un año y pico a la consulta neurooftalmológica. Claro. Bien, sí, eso, a ver, también la tenemos a Andrea, que hace glaucoma con nosotros, que, bueno, ella habló de este tema hace poco en una de las jornadas de actualización, que nos habló de glaucoma de presión normal. Entonces, cuando nosotros vemos un glaucoma de presión normal, lo que tenemos que empezar a investigar son otras cosas que van afuera del glaucoma, porque hay cosas que son pseudoglaucomas, como esto. O sea que... Mira, yo cuando hace Sí, muchos años, cuando yo leía hace muchos años el tema, te diré al inicio, el trabajo de Glaser, me llamó, en el American Journal of Ophthalmology, me llamó mucho la atención que pese a que discutían sobre la posibilidad del disco, no disco, la obtención, que los campos visuales eran campos visuales de mianopsias bitemporales, no eran defectos arciformes, crecientes, característicos. En cuanto se transforma en una cosa que respeta el mediano vertical y que se transforma en bitemporal, ¿por qué 40 años después de haber leído ese paper sigue habiendo casos en los que claramente hay que ir a buscar lo que pasa ahí y desechar el tema del low tension glaucoma? Ahí he visto una pregunta en el chat. Me pregunta si una radiografía simple. Por empezar, una radiografía simple, si el tumor es lo suficientemente grande para haber destruido la silla, por supuesto podría servir, pero es insuficiente a la luz de las informaciones que necesitamos hoy. Una radiografía simple es el mismo trámite burocrático para el paciente de pedirla, de solicitar un turno, de que vaya a un lugar a hacerla, que el de hacer una neuroimagen. Y la neuroimagen trae 500 millones de veces más información que una radiografía simple, por lo cual yo creo que nadie pide hoy una radiografía simple por precisamente eso, el costo en tiempo y el esfuerzo burocrático de conseguirla, cuando en realidad lo que queremos es una imagen mucho más completa de partes blandas para ver por qué sufre el quiasma. ¿Qué es lo que uno le pregunta a la neuroimagen? ¿Por qué sufre el quiasma? Y el quiasma de la mejor manera que se puede ver es en la resonancia magnética, con y sin gadolinio. Cuando uno ve bueno, estos tumores no necesita... Sí. una de las cosas en las cuales había un déficit en la interpretación era en el campo visual, porque yo calculo que si no se hubiera llegado antes al diagnóstico. Y en eso tenemos que mirar también siempre los números, no solamente el dibujo que aparece en el campo visual. Me gustaría si te puedes explayar un poquito al respecto, Roberto. Mira, aquí Hablaste un está el poco. primer... acá está el primer campo visual. A mí me Eso. llama mucho la Roberto. atención... ¿Hola? Hola, Roberto. Sí, Pablo te habla. Pablito. Sí, Eh, a mí me gustaría, en relación a la pregunta de Julio, bueno, ahí está claro que hay una cuadrantanopsia, pero se ve pero a la legua, pero que te explayes un poquito en el tema este de la diferenciación, digamos, la diferencia que te dan decibeles de uno y de otro, porque en un ojo te daba muy alto la diferencia, pero ¿qué valores más o menos manejás o tenés de referencia para decir, bueno, en el otro ojo, que es el ojo izquierdo, que tenías ahí un muy bueno, defecto, un muy escotoma, bueno. digamos, relativo? ¿Qué valores vos tenés como referencia como para decir, mira, esto se está yendo para una hemianopsia y no es un defecto pasajero? Muy bueno. Yo cuando veo defectos superiores, muchas veces encuentro que los defectos superiores solitarios, arriba, como si fuesen aislados, corresponden al párpado. Y muchas veces le pido a la campimetrista que lo verifique y se corrigen con el paciente en alguna otra posición o tratando de mantener una posición no adormecida, sino con un párpado bien posicionado. Pero en este caso, el ojo derecho muestra la progresión de Cushing. Tengo un defecto temporal trazado a cuchillo, que arriba es absoluto y abajo es relativo. ¿Por qué un glaucoma va a evolucionar en forma arciforme arriba y abajo no y se detiene en el mediano vertical? Eso no lo hace. Las fibras de la capa de fibras del nervio óptico no están distribuidas de esa manera y si hay un daño no van a respetar eso. Y en el otro ojo, cuando yo veo esto, quiero ver un poco más y entonces voy a la pregunta tuya. La pregunta tuya es esta, y surge de que cuando, qué sé yo, tantos años, el primer perímetro computado que me compré,
era un Digilab 750. En el momento en que sale Humphrey Octopus, sale el Digilab, yo compré el Digilab porque era una computadora manejando el perímetro, no era un enlatado todo junto que apretabas botones y esa máquina llevaba de un lado. Era una computadora a la que yo podía actualizar con programas, tenía posibilidad de elecciones infinitas de cosas que se iban ayornando y dije, yo me compro este aparato, que lamentablemente fue comprado por Mentor, la empresa quebró y después no se hizo nunca más, pero ese aparato me daba, cuando yo miraba abajo a la derecha del print, la diferencia de todo el hemicampo temporal respecto del nasal. Y como vi muchos años eso en forma automática y no lo tenía que pensar, ya miraba, cuando entre 45 y 50 decibeles la diferencia era mayor hacia el lado nasal, todos los decibeles eran superiores en la sumatoria respecto del temporal, yo sabía que tenía un defecto de tipo temporal hasta que la clínica me demostrara lo contrario. Era un tilt, era un disco tilteado, había otra patología, tenía que tener el resto de la clínica. En este momento yo tengo el ojo derecho, que está abajo chiquito, y en el izquierdo yo trazo a derecha y a izquierda del meridiano vertical las dos primeras columnas y las sumo. Puedo hacer eso. No voy a sumar todo el campo visual, pero puedo manualmente hacer eso, agarrar la calculadora del celular y poner todos los decibeles que tengo de un lado respecto a todo lo que tengo del otro, y me da, como tengo a la derecha, la sumatoria de 400 y pico de decibeles de un lado respecto del otro con una diferencial de 40 y pico. Con lo cual ya me pongo a pensar que la sumatoria de elementos, fondo de ojo normal, sin presión, el ojo derecho tiene eso, en el izquierdo le doy valor a esto que vos me estás preguntando, que lo calculé de esa manera. Con el tiempo pasó esto, y esto es evidente. El campo visual del glaucoma, creo que lo supe el primer día que empecé la oftalmología, se va achicando en caño de escopeta y lo último que se pierde es esos pocos decibeles que le van a quedar al área central y no pasó en el ojo derecho. El ojo derecho se extinguió. Un glaucoma no evoluciona así. Y en el otro ojo, mientras pasó eso, empezó a crecer el defecto en el sentido de la progresión de Cushing, de arriba hacia abajo, ojo izquierdo, empezando por una cuadrantopsia casi absoluta. Yo no tenía mucho más que pensar, esos campos visuales que todavía me da la sensación que se van a seguir presentando en los cursos y simposios, qué sé yo, infinitamente como diagnóstico diferencial de lo que yo he leído, ya te digo, hace tantos años, trabajo de Glaser, que explicaba que si el campo visual es este, en el esfuerzo de tomar presión y hacer seguramente una gonioscopía, una curva diaria y tantos otros elementos, hacer una neuroimagen, porque es lo que está indicando esto. Tal cual. Creo que me extendí Aparte mucho, la cuadrantanopsia que... ya, no, la cuadrantanopsia ya te da, digamos, la obligación de expedirte una neuroimagen, me da la sensación. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Vos, es que alguno, de vuelta, alguno, por tirar un perdigonazo al aire, pidió la tomografía y cayó un pato. El problema es, y en esto va parte de los tips que les tiro, que el informe dice, es loquísimo, el informe dice que es normal la tomografía. Entonces, quien no está acostumbrado a seguir tomografías y esperaba que la tomografía fuese un apoyo, fue un ancla de plomo, porque siguió pensando en otra cosa, ya que le dijeron que no solamente era normal, sino que en un estudio neurofisiológico, agregado, bonus track, el potencial evocado le dijeron que era normal. Sí, Yo me saco los agregando a esto anteojos que... con un cilindro, Sí. yo me saco los anteojos con un cilindro +2 que tengo y mi visión baja a 4 décimas y el potencial da mal. Si el paciente ve mal, el potencial da mal. No, es incomprensible que le hayan dicho encima que tenía un potencial evocado normal. Por eso, pararse en una evidencia paraclínica y no en una evidencia clínica sigue conduciendo al error todavía hoy. El oftalmólogo general pide un potencial evocado, ¿esperando qué? Un día podríamos hablar de potencial evocado y las muy pocas cosas que aporta al diagnóstico de un paciente el potencial evocado, las muy pocas cosas. Y se pide tanto que uno se pregunta, ¿para qué qué espera uno? Yo cuando pido un estudio, yo me pregunto qué es lo que espero del estudio. Pero cuando alguien pide un potencial evocado, yo le preguntaría en el momento en que termina de poner el sello, la firma, ¿qué es lo que está esperando que venga en el informe? Porque son muy pocas cosas las que el potencial aporta. En fin, nada, me detengo ahí para seguir con qué otras preguntas puedo haber en el chat.
Sí, sí, yo creo, en mi caso, antes de pedir un potencial evocado, va un pedido de visita al neurooftalmólogo. Así que, bueno, Roberto, Hay te agradezco. Dolores hizo un Ahí Dolores, comentario, no sé si le ahí querés vi, habilitar. comentó algo, sí. Dolores sí está habilitada para hablar, por ahí está un poco tímida. A ver, Dolores, si querés Sí, es muy aportar tímida, verbalmente. Dolores es muy tímida. Dolly, Ahí desmuteate, está. desmuteate. No, no importa. Solo para aportar, porque tuvimos un caso muy, muy interesante compartido con Charlie Ascensión hace un tiempo. El paciente venía con una excavación asimétrica, con presiones normales, era levemente miope y en el campo visual, en las curvas de efecto relativo, aparecía un defecto que era hemianóptico. Y no aparecía en la escala de grises, entonces él terminó teniendo un aneurisma que comprimía las cintillas ópticas y por eso daba un defecto hemianóptico y no bitemporal. Y apareció en esa, digamos, haciendo esa lista de tips y de mirar y tratar de entender más de manera global que cada ojo, por eso escribí eso, porque en ese momento me resultó sumamente útil. En realidad siempre hay que mirarlo. Tuvo buena la visita al Museo del Espionaje, ¿viste, Dolly? Sí. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho tu participación. Te dejamos libre para tus actividades nocturnas. Si te querés quedar un ratito más, obviamente te podés quedar, Me quedo. pero bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Veo que no hay ningún comentario más y no sean tímidos, prendan sus cámaras o interrumpan si quieren. Esto es como si fuera un Ateneo presencial o tratemos de que lo parezca. Bueno, voy a presentar yo ahora un caso que estoy viendo actualmente. A ver si comparto pantalla. Ahí vamos. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Bueno, a ver. Espera un segundito que se me piantó la pantalla. Ahí. Bueno, es el caso de un paciente de 80 años que tuvo un descenso en la agudeza visual en su ojo derecho. Recientemente, fue en octubre, que me vino a consultar por eso, y había sido operado por mí 2 años atrás por una atracción vitromacular en ese mismo ojo, que había quedado muy bien. Eso había sido 2 años atrás. Recordemos, la consulta esta fue ahora en octubre, o sea que pasaron 2 años. Previamente veía 10 décimas, ahora estaba con 4 décimas, pseudofáquico, presión normal, solo algunos drusen y pseudodrusen en el fondo de ojo. Y en la OCT lo que se ven son esos quistes en la mácula que se ven ahí en la capa nuclear interna y en la plexiforme externa, donde habitualmente se forman. Pero recordemos que habían pasado 2 años de la cirugía y espontáneamente, o no, apareció esto. Bueno, les quiero pedir a todos los que quieran opinar, qué es lo que piensan que pudo haber pasado. Los escucho o los leo. ¿Y la geografía? Bueno, se pidió una angiografía, pero la angiografía vino más tarde, así que después te la voy a mostrar. ¿Empezó a tomar alguna medicación? Empezó a tomar alguna medicación. Bueno, el paciente estaba siendo estudiado por una probable policitemia vera y había empezado a tomar una medicación para esa enfermedad. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna actividad en cama? Pregunta alguna... ¿Perdón? El otro ojo normal.
El otro ojo totalmente normal, tiene su catarata, tiene una adhesión vitreomacular como tenía parecida a la tracción que tenía en el otro, pero fuera de eso nada más. Bien. Bien, ¿alguien piensa que pudo haber tenido algo que ver la cirugía previa, siendo que fueron 2 años? ¿Vos, Alberto, te inclinarías para ese lado o te inclinarías por otro Son lado? 2 años, no. 2 Visto años. así la OCT se ve. No creo que tenga nada que ver. Por ahí alguien ha descrito algo, como siempre pasa, pero Ok, realmente. En realidad no tengo la bueno, menor idea. Quisiera tener un poco más de información. Por eso, lo que nadie bien. hace habitualmente es que pedir una angiografía para ver si un señor de 80 años no tiene algún problema vascular asociado a eso. Ni Bien, hablar de ver la periferia, por supuesto, ¿no? acá preguntan si hay alguna actividad en cámara anterior. No había ninguna actividad en cámara anterior. Y si usa prostaglandinas, no usa ninguna prostaglandina, no usa gotas, solamente lubricantes. ¿Eh? Así que bueno, entonces, a ver, con respecto a esto, 2 años, coincido, es un periodo muy largo para nuevos quistes intrarretinianos post-peeling de membrana limitante interna. Hay algunos casos descritos con la FACO, pero no con la vitrectomía. Eh, las series que hay dicen hasta 4 meses, cosa que es un periodo muy largo. Y bueno, con respecto a lo que había preguntado Pablo, sí, había comenzado ya a tratarse por una policitemia vera que ya venía siendo estudiada desde hacía meses. Con respecto a la policitemia vera, es una neoplasia mieloproliferativa, que hay una expansión clonal de la progenie hematopoyética, es una incidencia muy baja, ¿sí? 25 por 100.000 es muy bajo. La edad promedio es de 60 años, nuestro paciente tiene 80, y la importancia de esto es que hay un riesgo acumulativo de mielofibrosis o transformación a leucemia, sin hablar de los problemas trombogénicos y vasculares por síndromes digamos, el aumento de los glóbulos rojos. Bien, entonces los criterios mayores el paciente los tenía todos, ¿sí? Se diagnosticó con una hemoglobina mayor a 18, nuestro paciente acá marca 16,5, tenía una biopsia de médula ósea positiva, que tenía una panmelosis y además tenía la mutación JAK2 que figura acá como criterio mayor. Entonces ya tenía diagnosticada. ¿Y cómo se trata esto? Esto se trata bajando el hematocrito, que lo pueden bajar con flebotomía, que es directamente sacarle unidades de sangre al paciente, antiagregación plaquetaria y hacer una citorreducción medicamentosa, que habitualmente es oral. Y nuestro paciente estaba tomando 1,5 miligramos, que estaba dentro de lo normal, de la dosis normal, 1,5 miligramos de hidroxiurea. ¿Qué es la hidroxiurea? La hidroxiurea es un inhibidor de una enzima que transforma el ARN en ADN, ¿sí? Entonces es un medicamento que lo que hace es frenar la reproducción de células que son sobre todo que se reproducen muy activamente como los glóbulos rojos. Pero bueno, actúa sobre todas las células, en las cuales puede absorberse el medicamento. Se absorbe mucho de la medicación, tiene una vida media muy corta, penetra bien el líquido cefalorraquídeo, o sea que si bien no encontré ningún estudio que hable sobre la penetración en el humor vítreo o el humor acuoso, si penetra bien el líquido cefalorraquídeo es muy probable que también penetre algo en el ojo. Y la eliminación renal y extrarrenal. En cuanto a efectos adversos, lo más importante es digamos, lo que puede frenar que nosotros tengamos que dar esta medicación. Nosotros no, sino el hematólogo, es la mielosupresión, la leucopenia, y después tiene efectos adversos más comunes,
algunos de largo plazo como los dermatológicos, la estomatitis por la vía de administración, y la neuro y nefrotoxicidad, que son más raros. Bueno, volviendo a ver al interrogante, ¿qué pudo haber pasado? Alguien que me ayude con esto, por favor. Que no le está funcionando la hidroxiurea. Quiero la angiografía. ¿Querés la angiografía? Bueno, ya la vamos a tener la angiografía. Tené paciencia porque todavía no la recibí. Bueno, Te la voy a mostrar cuando la haya recibido, que es en el momento justo. ¿Alguien más piensa ver qué pudo haber pasado o se le cae alguna idea de qué hacer con esto? ¿En el panel o fuera del panel? Los que están conectados. ¿Encontraste Bueno, algo, Julio, de bibliografía en relación a esta medicación que estaba tomando el paciente? bueno, Como, ahora como yo le voy a escribir una diapositiva, pero ya que me lo algún caso preguntás, descrito o algo. no hay nada publicado sobre la hidroxiurea directamente provocando un edema macular. Bien. Bueno, entonces, respecto a la policitemia vera, publicaciones con edema macular asociado directamente a la enfermedad no hay. De hecho, la manifestación retiniana principal es la oclusión vascular, ya sea arterial o venosa, ¿sí? Entonces, si hay algún edema macular, es asociado a eso, y esto era algo totalmente aislado. No había ningún tipo de oclusión vascular ni alteración del flujo. Bien. Alberto, vino la angiografía. Acá vemos, esta es la color del ojo afectado. Vemos que hay algunos drusen, pseudodrusen. Este es el tiempo más temprano que tengo, es un arterio venoso. Vemos que hay una alteración en el epitelio pigmentario arriba. No hay filtración, sino que es solamente efectos ventana de algunas alteraciones de epitelio pigmentario aisladas. ¿Te aporta algo la angiografía? ¿O alguien, además de Alberto? volver para atrás. Pero no ¿Sí? se puede Volvemos para agrandar, atrás. ¿no? No se puede. A ver, déjame ver si... No, de este tamaño no. Bueno, no hay ni un solo fenómeno obstructivo en los capilares alrededor de... Nada, Fíjate, cero. entonces no tengo la menor idea que tiene, hay que llamar a un médico. Bueno, vamos con la hidroxiurea, lo que preguntó Pablo. No hay publicaciones para la toxicidad de hidroxiurea, solamente hay una que aparece el edema macular, pero no se le atribuyen a la medicación, sino que a una leucemia. Pero bueno, en ese paper lo que sucede es que hay un edema en un paciente que recibía hidroxiurea, pero en ningún momento asumen como que podría haber sido la medicación tampoco, así que no lo sabemos. Es lo único que hay. Bueno, algo que me ayude. El interferón alfa, que es otra de las medicaciones que se da para esto, puede dar edema cistoide aislado, pero es algo bastante atípico, ¿sí? En general, el interferón alfa, que también se da para esto y para otras cosas, puede dar lo que se llama una retinopatía asociada a interferón, que se parece a una retinopatía de Purtscher, donde hay exudados alrededor del disco óptico y hemorragias. Se parece más a eso. Y después tenemos otras medicaciones que también se dan, que son antineoplásicos, que no se dan para la policitemia vera, pero que están descritos que dan un tipo de edema macular, actúan también sobre el ciclo celular, inhiben la polimerización de los microtúbulos, o sea, el transporte intracelular.
Y el supuesto mecanismo edematoso es, bueno, que inhiben el transporte en las células de Müller y las acoporinas que están asociadas a las células de Müller, por lo cual se acumula el líquido intracelular. Eso como para guiarnos a ver si nos ayuda a ver si esta medicación tiene algo que ver, porque no hay nada descripto. ¿Qué hago entonces? Bueno, lo que yo creo que es lo más lógico, sugerir a la hematóloga a ver si se puede interrumpir el tratamiento con la hidroxiurea y ver si responde. La otra cosa que uno podría pensar es tratarlo como un edema secundario a algo, pero no sabemos a qué. Entonces, yo digo, bueno, a ver, hay otra opción, podemos interrumpirle el tratamiento y por suerte, en el caso de este paciente, ya venían viniendo bien los valores del hematocrito y de la hemoglobina. Entonces, bueno, si bien la hematóloga también decía que no es usual un efecto adverso como este en un paciente tratado con hidroxiurea, accedió. ¿Y qué sucedió? Bueno, menos de un mes después de suspender el medicamento, desapareció, no digo totalmente, en esta imagen no se ve, pero desapareció casi totalmente el edema. O sea, lo único que persistió fue un pequeño quiste que no está en esta imagen, por una cuestión de espacio no lo puse, pero es un muy pequeñísimo quiste. Por lo cual digo, bueno, a ver, yo lo operé hace 2 años. Durante 2 años no tuvo nada, anduvo muy bien. De repente le diagnostican la policitemia, empieza a tratarse y aparece esto. Digo, bueno, a ver, si no es esto, no se me ocurre qué otra cosa puede ser. Suspendió la medicación y desapareció. Entonces yo pienso que debería ser la hidroxiurea. Y la interpretación mía fue esa, el mecanismo que yo pienso que debe tener algo que ver la síntesis de ADN con un edema también intracelular en las células de Müller. El edema este se parece bastante a los que aparecen descritos por el paclitaxel y el docetaxel, que son antineoplásicos. Pero bueno, como no hay nada publicado, digamos, simplemente una teoría. Y bueno, obviamente al desaparecer el estímulo de la medicación y desaparecer el edema, se me ocurre que es la única opción. Ahora, hay interrogantes. ¿Cuál es el rol de la cirugía previa y dentro de ella el peeling de membrana limitante interna? Porque yo digo, a ver, no hay nada publicado, pero justo se da en el ojo en el cual yo le hice la cirugía también. ¿Por qué no se dio en el otro ojo? ¿Sí? No sé si alguien se pregunta lo mismo, pero bueno, queda como interrogante porque yo respuesta a esto todavía no tengo. Bueno, Actualmente, sí, decime Alberto. no, que está claro que todavía no sabemos para qué sirve la limitante interna. Viste, hay muchos que Bueno, se están preguntando. Y lo segundo es, ¿qué agudeza visual recuperó? ¿Recuperó agudeza visual aceptable? bueno, la agudeza visual que recuperó fue de 9 décimas, ¿sí? Pasó de 4 a Y, 9. listo. Y lo otro es hacer el procedimiento galaico. Volver a darle hidroxiurea a ver qué pasa. Digo, Bueno, eso se puede llegar a probar, lo tengo que hablar con la hematóloga, ver a ver si resulta. no sé, Si vemos que porque aparece, si aparece de vuelta, ya no habrá cero dudas, pero tenés bueno. un paper en ciernes, un report, un case report en ciernes. Así que. A mí lo que me queda dudas es que, Sí, o sea, en la RFG no se ve una imagen típica de un edema macular cistoideo. no Se se ve, ve se tal ve, cual. se ve Pero una. volvemos Fíjate, ahí. volvé a la RFG, porque se ve como Ahí. una alteración en la trama vascular de la arcada, del vaso macular, digamos, de la arcada, de la rama macular, ¿ves? Temporal superior. Vos Sí, decís pero que no tiene Pero ningún signo de Para un obstrucción. minuto. Este paciente fue operado de limitante interna. A lo mejor lo que estamos viendo, imagino, por más que mis cirujanos son todos brillantes,
por ahí estamos viendo fotolesiones, o sea, lesiones, Claro. alteraciones del pequeño pigmentario mientras lo estaban operando. Lo que se ve acá, no sé si se ve en el mouse acá, lo que se ve ahí, eso es un defecto del epitelio pigmentario. Claro, que vos me dijiste que yo Y quería, después perdón tiene que te Sí. Dale, dale. Y después No, tiene también drusen y pseudodrusen, que aportan efectos ventana. Fíjense acá. Está bien, Acá por eso. se ven algunas está bien. lesiones de ese tipo, ¿sí? O sea, lamentablemente no tenemos una angiografía de después de operado y antes de este episodio, donde Pero hay otra quizás... cosa. Cuando vos me preguntaste, Alberto, si veía angiografía, yo te dije, bueno, viene después. Porque esta angiografía vino cuando el paciente ya le habían suspendido la medicación. Entonces no tenemos tampoco angiografía del momento en el cual el Previo. edema estaba más activo. Claro. Y no hay autofluorescencia No, después de... autofluorescencia no tenemos. Lamentablemente no le hice, pero Bueno, sí, le podría shame haber on hecho, la you. verdad. Yo les insisto a Shame todos on que me, las... sí. Sí, Sí. que en todas las cirugías, que en todo lo que estamos tocando la mácula, pidamos una autofluorescencia. Ok. Es como todas las cosas, pero es una tontería. Eso para todo el mundo, ¿no? Aparte de pedir el OCT, pidamos una autofluorescencia, porque teníamos clarísimo si esto que estamos viendo en el epitelio pigmentario no existía después de la cirugía y antes de este episodio. Lo que pasa es que hay que hablar con un comité de ética para ver si se le puede volver a la dioxuré, ver qué pasa, ¿no? Pero tengo unas ganas. Sí, obvio. Así que bueno, esto fue el aporte de hoy y bueno, también como para pensar en conjunto. Así que les agradezco mucho haberme escuchado. Si alguien tiene alguna pregunta, a ver, acá soy Budman, perdón que me meta, pero es muy interesante el caso y creo que es más conveniente tratar el edema como cualquier edema cistoide en lugar de arriesgar suspender a estos pacientes la medicación sistémica. Generalmente es menos arriesgado colocar triamcinolona peri o intraocular que suspender un tratamiento de estas características. Bueno, gracias Gustavo. No estoy de Sí, acuerdo, a ver, en absoluto. esto, Le está dando aspirina a un tumor intracraneal, de calmarse el dolor de no, cabeza, pero no está haciendo al origen del problema. Encajás algo igualmente para que... esto, perdón, pero Digo, igual esto fue consensuado con la hematóloga y en segundo lugar no teníamos tampoco causa. Entonces me pareció lo más lógico proponerle eso y obviamente yo nunca cuando un paciente está en tratamiento sistémico le suspendo al paciente yo el tratamiento. Siempre es en conjunto con el especialista, ya sea el cardiólogo, ya sea el diabetólogo, ya sea el hematólogo o cualquier otro, porque evidentemente, si no, es como que nosotros recibamos un paciente que tiene glaucoma y que se la suspendió la medicación otro especialista de otra rama que no tiene nada que ver. Así que eso siempre lo hacemos con la anuencia del especialista. perdón, yo creo que el concepto Sí, es, disculpen, ¿no? Que me pongan sí, rígido, siendo un hombre elástico y como todos me sí, conocen. Si yo le trato el edema, estoy tratando el síntoma, con lo que sea, pero no estoy averiguando qué es lo que le pasa, y eso no lo vemos solamente en tu caso, lo vemos en muchos pacientes que me llegan especialmente a mí porque me he dedicado a eso, edema macular, 15 inyecciones, o una, no importa, pero no averiguamos qué tiene. Entonces, ¿por qué claro. ¿de dónde salió el edema? Entonces, vayamos al origen, ¿de dónde salió el efecto de campo visual del doctor Ebner? Vayamos a averiguar, ¿por qué tiene un efecto de campo visual? Estamos, en este caso, creo que fue Gustavo Bullman el que dijo, probablemente sea más simple, le hago una inyección y por ahí mejora, que el pseudo riesgo en una policitemia de suspenderle la medicación. Que por otro lado lo arreglamos con unas cuantas sangrías y se acabó la historia, como en las viejas épocas. Pero bueno, eso es Claro. una broma. Pero la realidad es que lo importante es saber por qué este paciente tiene eso. Y después, Claro, bueno, aparte, veremos. A lo mejor perdón, esta enfermedad no tiene cura, entonces el tratamiento está enfocado a bajar los valores hematológicos, la hemoglobina, bajarle también el hematocrito. En el momento de pedir eso, ya el tratamiento ya había bajado eso. Y esto fue controlado, no fue controlado a los 6 meses, al año, esto fue controlado, digamos, mes a mes. El edema apareció en octubre,
en el mismo octubre se suspendió la medicación y en noviembre ya no había más edema. Y hoy el paciente lo vi ayer y seguía sin edema. Y Julio, la hematóloga qué conducta va a seguir con el paciente? ¿No te dijo nada? Mirá, por ahora él tiene un laboratorio muy reciente en el cual está todo normal, así que por ahora no le indicó nuevamente medicación y la va a ver a la hematóloga en enero. Así que el paciente está bien seguido, es un tipo que es consciente y que lleva sus enfermedades bien y a conciencia. Así que eso no hay problema y venía bien. O sea que yo no veía motivo para indicarle una medicación, ni siquiera tópica, para este edema, sin tratar de averiguar primero si venía por el lado de este, ¿no? Por más que sea algo descabellado, siendo que no era algo descrito previamente. Hiciste bien, porque si vos le agregás un Nevanac o lo que sea, ya no vas a saber si mejoró por el Nevanac o mejoró realmente por suspenderle la medicación. O sea, Claro, pero ¿por qué doy el Nevanac? ¿Me entendés? O sea, claro, yo doy el Nevanac es porque pienso que mi cirugía tuvo algo que ver con eso, pero estuvo 2 años sin nada de eso. Tal cual. Y justo había coincidido también que había empezado con el tratamiento. ¿Por qué pensás que le ocurrió esto en ese ojo y no en el otro ojo? Bueno, ese es uno de los interrogantes que yo tengo. Yo digo, bueno, ¿habrá tenido que ver la cirugía previa con eso? Porque ahí yo digo, bueno, de la barrera hematocular. Puede ser, claro, puede ser el hecho de haberle pelado la limitante interna un factor para que le haya tomado este efecto, supuesto efecto adverso en este ojo en vez del otro, porque el otro no tiene absolutamente nada. Yo no lo mostré, pero más allá de la adhesión vitromacular que tiene, no tiene otra cosa. Así que bueno, es tarea para investigar. Bueno, pasamos al otro extremo. Pasamos al otro extremo, nos vamos a la parte anterior del ojo, lo tenemos a nuestro querido amigo Francisco Lucero, que le encanta investigar y le gustaría publicar algo todos los días, y nos va a mostrar un caso que él publicó hace un tiempo. Si no me equivoco, Fran, publicaste esto este año, ¿no? Sí, salió online hace 2 años y este año salió en revista, papel. Bien, perfecto. Así nos va a presentar algo muy interesante sobre unos casos que yo también conozco personalmente, porque es de unos pacientes que eran del Hospital de Clínicas cuando yo era residente. Él estaba, ya los veíamos a los pacientes, así que bueno, Fran, te dejo todo a vos, si querés compartir pantalla, así presentás esto tan interesante que tenés. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Julio, por la invitación. Bueno, sí, como dijo Julio, vamos a presentar algunos casos que son de la sección córnea del Hospital de Clínicas. Y son pacientes con displasia ectodérmica y algo más, pero lo vamos a ver. Bueno, primero vamos a definir un poco qué es la displasia ectodérmica, que es una enfermedad bastante poco frecuente. Es una enfermedad congénita. La herencia puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al X, y se produce a partir de una mutación del gen P63, que es un factor de transcripción que participa en la embriogénesis y diferenciación de stem cells en epitelios estratificados. Por eso produce una ausencia o digenesia de 2 o más estructuras de origen ectodérmico. Esto es, puede afectar las uñas, el pelo, los dientes y las glándulas sudoríparas y sebáceas. Hay 2 variantes. Una es la displasia ectodérmica hipohidrótica, que se asocia a hipotricosis, o sea, disminución o falta de pelo, hipohidrosis, disminución o falta de sudoración, e hipodontia, con disminución de la cantidad de dientes. Y además puede formar parte de un síndrome que es el síndrome ectrodactilia, displasia ectodérmica y labio leporino paladar hendido. Y bueno, ¿qué es lo que va a generar esto en el ojo? Bueno, al ser una mutación de un gen de transcripción del epitelio, afecta al limbo, genera una insuficiencia limbar. Y además, al afectar lo que son las glándulas de Meibomiu, que se encuentran dentro de lo que son las glándulas sebáceas, genera un ojo seco severo.
Esto produce queratitis, erosión corneal recurrente, úlceras, leucomas, neovascularización corneal, incluso puede llevar a la perforación corneal. Se suman las dos cosas, tanto la insuficiencia lumbar como la ausencia de glándulas de neumomia. También se asocia, está descrito, a conjuntivitis crónica cicatrizal y además se ven efectos secundarios a la medicación. Son pacientes que muchas veces se tratan con corticoides tópicos, entonces suelen presentar catarata y glaucoma. Bueno, el primer caso, un paciente que llegó a la sección córnea del Hospital de Clínicas. Bueno, vemos en las manos la onicodistrofia y a nivel facial, alopecia, ausencia total de lo que son las cejas, de las pestañas, labio leporino y hipodontia. Y en la microscopía vemos el ojo derecho con ausencia total de pestañas, ausencia de glándulas de meiomio, tenía hecha ya una tarsorrafia, insuficiencia lumbar, también se puede ver, neovascularización corneal y leucomas. Además, presentaba signos de fibrosis subepitelial, unos signos de conjuntivitis cicatrizal crónica. Y el ojo izquierdo estaba al borde de una perforación con un metocele, además de también, obviamente, la ausencia de las glándulas de meiomio, la insuficiencia lumbar, los neovasos corneales. Lo que se hizo con esta paciente fue primero tomarle una biopsia por la conjuntivitis crónica cicatrizal asociada, y lo que se vio fue un depósito de autoanticuerpos a nivel de la membrana basal, que son los mismos que se ven en el pemphigoide ocular cicatrizal. Entonces la paciente se inmunosuprimió, se hizo un trasplante de urgencia del ojo izquierdo, que no tuvo buena evolución y requirió más adelante, bueno, acá como les digo, el plan de supresión sistémica, una keratoplastia de urgencia del ojo izquierdo, y el ojo izquierdo terminó con una tarsorrafia casi completa con un recubrimiento conjuntival, no evolucionó bien, pero el ojo derecho se estabilizó la enfermedad con la inmunosupresión. Otro caso, otra paciente del hospital con ectrodactilia, que era parte del otro síndrome que se asociaba a displasia ectodérmica, y además una intensa fotofobia. Y a la microscopía que estamos viendo el ojo izquierdo, ya tenía hecha una tarsorrafia, y vemos también una insuficiencia lumbar, una neovascularización corneal, un leucoma central. Esta paciente también se le hizo una biopsia conjuntiva con inmunofluorescencia directa, y también se vio que tenía autoanticuerpos contra la membrana basal. Son los mismos que se ven en el pemphigoide ocular cicatrizal. Entonces lo mismo, esta paciente se inmunosuprimió, no se operó, pero refiere marcada mejoría en sus síntomas de fotofobia y una estabilización de la enfermedad. Esta es otra paciente. Lo que vemos en esta paciente, bueno, tenía ya antecedentes de múltiples cirugías, incluso acá están viendo el ojo izquierdo está enucleado, están viendo una prótesis, el ojo derecho tiene una tarsorrafia, se ve el labio leporino y además alteraciones en los dedos y onicodistrofia. Y lo que vemos en la lámpara de hendidura es, ya tiene hecho un trasplante de córnea, se ve también una insuficiencia lumbar, una neovascularización periférica, una opacidad del injerto, con un leucoma. Esta paciente también se hizo una biopsia conjuntiva que fue informada como pemphigoide ocular cicatrizal. Y también mejoró con inmunosupresión. Entonces, lo que uno empieza a pensar, siendo la displasia ectodérmica con enfermedad congénita, con una mutación puntual en el MP63, empieza a pensar si es una enfermedad autoinmune o no. Y hay casos reportados de displasia ectodérmica asociada con enfermedad autoinmune. Esto lo fue publicado en la British Journal of Ophthalmology en el 84, y lo que vieron es que hubo un caso de displasia ectodérmica hereditaria con afectación corneal asociada a poliendocrinopatía y anemia pernisosa. Se vio autoanticuerpos contra muchos tejidos, muchos órganos endocrinos y además contra tejidos oculares. Esto sugiere que la displasia ectodérmica puede ser una enfermedad autoinmune. Este es otro trabajo mucho más reciente, donde también en la displasia ectodérmica detectaron los mismos anticuerpos antimembrana basal que se ven en el pemphigoide ocular cicatrizal. De 6 pacientes, 4 presentaron o biopsia positiva o anticuerpos circulantes, y la inmunosupresión de estos pacientes mejoró la severidad de la fotofobia y el grado de inflamación conjuntival
en el 83% de los pacientes. Bueno, entonces, si pensamos que la displasia ectodérmica podría tener algún componente autoinmune y el pemfigoide ocular cicatrizal es una enfermedad autoinmune, lo que podemos pensar es saber si el pemfigoide ocular cicatrizal se presenta asociado a otras enfermedades autoinmunes. Y lo que vemos es que sí, que muchas veces se asocia al síndrome de Stevens-Johnson, por más que tiene una patogénesis diferente. A veces, cuando le hacemos biopsia a pacientes con Stevens-Johnson, nos da que tienen los mismos anticuerpos que el pemfigoide. También se puede asociar a artritis reumatoide y también se presenta en pacientes con atopía. Entonces, se podría pensar que la patogénesis del pemfigoide ocular cicatrizal y la displasia ectodérmica podrían estar de alguna manera relacionadas. En realidad lo que se piensa es que podría haber una predisposición a desarrollar una enfermedad similar al pemfigoide desencadenada por el daño conjuntival. Los pacientes con displasia ectodérmica, el marcado daño conjuntival asociado al ojo seco severo podría hacer que se liberen epítopes de la conjuntiva que desencadenen una reacción autoinmune contra la conjuntiva y así desarrollar una enfermedad similar al pemfigoide ocular. Lo que se vio es que entonces la inmunosupresión en estos pacientes disminuye el blefaroespasmo, disminuye la fotofobia y además estabiliza lo que es la neovascularización corneal y brinda la oportunidad de realizar cirugías oculares con menor riesgo de reactivación de la enfermedad. Igualmente siempre son cirugías muy complicadas, por eso como vimos en el primer caso, a pesar de estar bien inmunosuprimida, requirió, no anduvo bien el trasplante de córnea y necesitó un recubrimiento conjuntival. Entonces, como conclusión, hay que evaluar la presencia de autoanticuerpos contra la membrana basal en pacientes con displasia ectodérmica y la presencia de estos autoanticuerpos podría justificar la inmunosupresión sistémica en estos pacientes. Nosotros con esto hicimos un trabajo con el doctor Cremona, la doctora Mínguez, la doctora Rinau y el doctor Floredia del Hospital de Clínicas y por suerte lo pudimos presentar en Ocular Immunology. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Fran, espectacular, buenísimo. Toda la Felicitaciones. presentación. Gracias, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, doctor. Porque vos dijiste la inmunosupresión podría mejorar el cuadro o el pronóstico o el estado para la cirugía ocular. Ahora, yo hasta ahora tenía una idea que todos estos pemfigoides, en el caso particular de la queratoplastia, estaban condenados al fracaso. Acordate que yo me dedico a retina, pero hoy en día se podría llegar a pensar con inmunosupresión sistémica resolver o plantear una queratoplastia en estos pacientes, o sigue siendo algo absolutamente heroico, por llamarlo de alguna manera. No, sí se puede, sí tienen un pronóstico mucho más reservado que otros pacientes, pero hoy en día también mejoró mucho la inmunosupresión y se puede hacer. Tenemos pacientes que están trasplantados, que tienen pemfigoide y que andan muy bien. Y andan muy bien. A ver, sí, son casos muy complicados, pero sí pueden andar bien si están bien inmunosuprimidos. Fantástico. Fran, y te hago otra pregunta. Más allá de si tienen o no el pemfigoide asociado, igualmente ¿aconsejás inmunosuprimirlos a estos pacientes? A ver, no creo que yo vea alguno que yo tenga que suprimir, pero para el resto que pueda llegar a haber alguno. No, a ver, no está todo está siendo estudiado esto, no está todo bien definido. Yo creo que si la biopsia da negativa, en principio no lo inmunosuprimiría, esperaría un poco, podría repetir la biopsia en 6 meses y ver a ver si da positivo. También se pueden pedir anticuerpos en sangre, que eso a veces también dan positivo, pero acá en Argentina todavía no, eso no se puede. Pero... Uno de los casos que mostraste, dijiste que lo habían enucleado. ¿La causa de la enucleación cuál fue? Sí, también vino enucleada ya igual, pero Ya vino. sí. Yo calculo que la perforación es alguna infección o algo de la llevado una oftálmitis y lo tuvieron que nuclear. Bien, acá pregunta en el chat Roberto Ebner, ¿cómo está la sensibilidad córneo-conjuntival del trigémino y la sensibilidad general de la piel en estos pacientes?
No, la sensibilidad de la piel está normal, no se ve afectada. La sensibilidad corneal, en principio tampoco, pero cuando ya tiene una afección de la superficie ocular tan marcada, y ahí sí se puede afectar un poco la sensibilidad, pero no por la patogenia de la enfermedad. Bien, Gustavo Gutman pregunta, ¿qué esquemas inmunomoduladores se utilizaron en estos pacientes? Azatioprina o metotrexato en estos pacientes. Eso, y con eso se pudieron controlar. Bien. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario o pregunta respecto a este caso o de lo anterior? Acá de lo anterior, particularmente del caso de la hidroxiurea, pregunta el doctor Marconi, lo que dijo Alberto de la limitante es la que evitó el efecto en el otro ojo. Carlos, no entendí la pregunta. Si querés formularla de vuelta, o si no, después te la contesto a vos. Pero, bien, y acá Roberto Ebner hace un comentario, coincido con Alberto, podés reponer la hidroxiurea y ver. Tenés un paper como dice Alberto. Bueno, gracias Roberto. Veremos a ver cómo seguimos con el paciente. Se lo sugirió el doctor Mengele a Roberto eso. Y bueno, por algo vinieron para acá. Julio, interpreto que lo que dijo el doctor Marconi es que si como en el otro ojo no tenía la limitante interna, eso sería lo que evitó que haga el edema macular en el otro ojo. Sí, sí, bueno, está bien. Bueno, es el Eso interrogante es que lo que tenemos. Ahí está, mirá, puedes ser intérprete de Carlos. Era lo que él quería decir. Sí, es interrogante todavía, es como lo que comenté al final de la presentación mía. Es una teoría, pero no lo sabemos con certeza. Bien, a ver, Fran acá hace un comentario, Gustavo Gutman dice, son esquemas inmunomoduladores muy poco potentes, tal vez, no tengo experiencia en estos casos, pero cuando en uveitis hacemos inmunomodulación solemos ser mucho más agresivos, tal vez se podría probar aumentarla, no sé qué opinás vos, pero creo que en el hospital lo manejan ustedes, Fran, o lo manejan directamente con un inmunólogo. No, lo maneja inmunología directamente. Lo maneja Sí. inmunología directamente. Sí, Así que, algunos pacientes sí necesitan rituximab o micofenolato, pero bueno, en principio estos casos no necesitaron, pero sí, podría ok. usar. Bien. Bueno, si no hay más comentarios, yo creo que podemos dar por concluido el Ateneo, que estuvo bastante interesante en todos los casos. La verdad que Roberto, Fran, muchísimas gracias, fueron muy interesantes. Y bueno, esperamos poder organizar ya más regularmente los Ateneos en forma presencial, que va a ser un alivio si es que lo podemos hacer, ya para fin de febrero, que calculo que para marzo seguro. Así que bueno, estamos en contacto y ahora les voy a mostrar una plaquita de lo que ya hemos presentado durante este año, que estuvimos bastante activos. Presentando jornadas de actualización, conferencias y clases. Bien. En el grupo de Facebook pueden encontrar las presentaciones, también lo pueden encontrar en la cuenta de Instagram y el canal de YouTube. Yo creo que es el método más práctico para encontrarlas. Ahí van a ver ahí en la página de abajo www.fundacionzambrano.org /capacitate, ahí van a encontrar toda la lista también de presentaciones y jornadas que tuvimos este año, que fue a todo trapo cuando arrancó la pandemia, después fuimos moderando a medida que empezó a aparecer más trabajo, y bueno, ahora ya estamos en un ritmo un poco más habitual, pero hemos contado a lo largo del año con la presencia no solamente de nuestros médicos, sino con la presencia del doctor Carlos Mateo de Barcelona, con la presencia también de Jaire 2 veces,
presentando oclusión de vena central de la retina y AION, y también contamos con Grazia Pertile presentando trauma ocular. Así que fue un lujo este año haber podido presentar todas estas cosas. Y bueno, les agradecemos de parte de todos los médicos de la Fundación, a todos los que están mirando y los que pueden mirar después en la grabación, el habernos visto y el haber compartido y preguntado acerca de nuestra amada oftalmología. Así que, bueno, les dejo un gran saludo y bueno, nos veremos ya para el año que viene.